Continuamos en Hoy por Hoy Vigo. Saludamos a los espectadores de Televigo en esta entrevista dual de cada martes y espacio abierto al Eixo Atlántico que tenemos en este arranque del mes de diciembre para hablar de 30 años de la caída del muro de Berlín. Cuando Walter Ulbricht dijo aquello de nadie tiene intención de construir un muro en Berlín y días después empezaba la construcción de aquel muro, está claro que cambió buena parte de la percepción que había, ya no solamente en Berlín, en Alemania, sino también en toda Europa y en todo el mundo. Fue el 13 de agosto del 61 y 28 años duró. No está nada mal, 28 años. El 9 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín, o empezaba a caer el muro de Berlín. 30 años después, el pasado 9 de noviembre, estábamos celebrando esa fecha tan señalada, tan significativa, aquella RFA y aquella RDA, aquella Alemania con dos monedas, dos sistemas políticos, dos economías, dos Berlines y, por tanto, dos Alemanias. Estamos hablando de aquel túnel, de aquel muro construido en el año 1961, 45 kilómetros dividiendo Berlín, 115 kilómetros dividiendo la Berlín occidental del resto de la República Democrática Alemana, bloques de hormigón de 2 toneladas, 3 metros de alto, 1,5 de ancho, 131 búnkers, 80 puntos de paso, 270 áreas con perros, franja de controles, 302 torres, 11.500 soldados movilizados. Hoy vamos a hablar del muro de Berlín y de la caída del muro de Berlín. En un extraordinario trabajo se recogen sensaciones, reflexiones de la caída del muro de Berlín, de lo que implicó también para la Unión Europea, para el desarrollo de la Unión Europea, la reunificación alemana y todo lo que ahora estamos viviendo también, de que se acabase la Guerra Fría, de que cayese el muro de Berlín y de muchas cosas que vamos a analizar. Joan Vázquez Mau, secretario general del Eixo Atlántico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jacobo. Gracias por estar con nosotros. Carmen López, abogada, empresaria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y Abel Veiga, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor en Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas. Muchísimas gracias por estar con nosotros a los tres. Joan, en primer lugar, cuéntanos, 30 años ya, este libro que el Eixo Atlántico ha querido publicar con reflexiones de personas que conocen muy bien los entresijos de la caída del muro y los efectos también de la misma. Sí, bueno, lo que hemos hecho es un ejercicio donde hemos pedido que gente que vivió ya desde la política, desde la administración, desde responsabilidades, la caída del muro, y por tanto conocían lo que había antes, reflexionaran y recordaran, pero también personas que, como Carmen, pertenecen a la generación post-muro de Berlín, pertenecen a la generación que ya ha crecido, se ha educado e incluso ha nacido, digamos, ya en Europa, en la Unión Europea, para cotejar un poco lo que es la imagen de quienes vivimos la caída del muro y quienes ya han vivido una Europa democrática y una Europa unificada, vamos a llamarle, ¿no? Y esto responde a un criterio muy básico, muy sencillo. Si quieres, por explicar de alguna forma, es nuestra respuesta a lo que yo considero un fracaso de la educación. Un fracaso de la educación en Europa y un fracaso de la educación en España, como estamos viendo. Porque solo desde el fracaso del modelo educativo, víctima de los recortes, víctima de que cada vez que cambia un partido, cambia el modelo educativo, son incapaces históricamente, no digo ahora, sino hace muchos años, de consensuar un modelo educativo de Estado que no tenga, digamos, que no sufra los cambios políticos, solo así se puede entender la emergencia de los populismos, la emergencia de los extremismos y, en suma, vamos a llamarle por su nombre, la emergencia de los fascismos, que es lo que estamos volviendo a vivir. Solo quien no ha vivido el comunismo en su faceta de dictadura, quien no ha vivido el fascismo como dictadura, ¿verdad?, quien no sabe lo que es que el manifestarse contra estos regímenes que privaban de la libertad o que permitían que la policía pudiera llegar a tu casa a las 3 o las 4 de la mañana. Acuérdate aquello que decía Churchill, de que la democracia es el único sistema donde si te llaman a tu puerta a las 4 de la mañana es el lechero, cuando se repartía leche por las casas en la época de Churchill, sí, ¿verdad? Solo quien no ha vivido la sensación de que manifestarte por la libertad podía acabar pues con gente, bueno, como estamos viendo ahora mismo que está ocurriendo en Latinoamérica, ¿verdad?, tiroteada directamente por la policía o por el ejército, como pasaba en España, como pasaba en Alemania, como pasaba en el bloque comunista, ¿verdad? Solo quien no ha vivido esto puede de alguna forma volver a permitir con su voto
que vuelvan otra vez a ascender los que están contra Europa, que es el mayor periodo de paz y progreso que hemos vivido en nuestra historia. Llevamos 70 años de paz en Europa sin conflictos bélicos, una Europa que está implantando modelos de respeto, modelos de igualdad, modelos de sostenibilidad, modelos de innovación. Y cuando hablo de respeto de minorías, de respeto de género, de todo aquello como queremos muchas personas que sea Europa y que sea por lo menos Europa, sino el mundo, ¿verdad? ¿Cómo se puede votar contra algo que nos ha dado paz, estabilidad y progreso, algo que nos ha dado crecimiento, competitividad y empleo, que decía Jacques Delors? ¿Cómo se puede votar contra un sistema democrático que sí, que tiene problemas? Pero es que lo contrario es auténticamente pavoroso. Solo desde el desconocimiento de lo que ha supuesto eso se puede votar o se puede simplemente apoyar este tipo de posiciones que no son democráticas, que se valen de la democracia para implantar la dictadura, ¿verdad? Y por lo tanto yo creo que es importante hacer un ejercicio didáctico, un ejercicio pedagógico, recuperar nuestra historia para los que no la han vivido y decirle, cuidado, porque os habéis manifestado y os manifestáis, y muy bien, además, con toda la razón, contra las imperfecciones de un sistema democrático. Y las únicas manifestaciones que habéis vivido son contra un sistema democrático, porque permite que podamos manifestarnos pues, contra la guerra de Irak, como contra la mala gestión del Prestige, o a favor de la defensa de la sanidad, o contra la corrupción. Hemos podido manifestarnos libremente porque queremos un modelo mejor, pero lo hacemos porque vivimos en democracia, porque manifestarnos contra un gobierno no implica que la policía venga a disolvernos a balazos, ¿verdad? Entonces es importante que la gente sepa esto, que la gente sepa cuántas personas murieron por intentar escapar de la dictadura comunista saltando un muro que les fue impuesto. Igual que cuántas personas murieron luchando contra el fascismo. Varían a veces entre 100, 200 muertos, 33 por minas, 100 heridos, 3.000 detenidos, 4.000 que se asegura que pudieron llegar a cruzar y decenas de miles que lo intentaron de alguna u otra forma. Carmen, tu visión post-muro de Berlín, ¿cuál sería? Bueno, yo siempre digo, yo soy una enamorada de la Unión Europea, del proyecto europeo, ¿no? O sea, yo me siento realmente privilegiada de haber podido crecer en un ámbito en este marco, ¿no? de la Unión Europea. Yo tenía 9 años cuando cayó el muro, tengo el recuerdo perfectamente, ¿no? de ese momento y de tener esa percepción. Y yo además es que me considero ciudadana europea, ¿no? O sea, de hecho un poco el artículo va un poco en ese sentido precisamente, de ciudadanía y fraternidad, porque yo creo que a partir de ese momento ese sentimiento de ciudadanía europea fue común a mucha gente, ¿no? Entonces mi visión, yo la verdad es que desde ese momento fui consciente, a pesar de tener 9 años, que era un momento histórico, un momento ilusionante. Hoy, con mucha más conciencia, obviamente, de lo que suponía ese momento, pues claro, me parece aberrante. Yo coincido plenamente con Joan en que es un peligro que olvidemos que eso pasó, ¿no? O sea, que eso pasó y lo que supuso y que además no hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo y, por lo tanto, bueno, pues siempre está ahí el peligro a que pueda volver a pasar, no de esa forma, pero de alguna forma por el auge de los populismos, ¿no? Entonces, mi perspectiva, desde luego, es de sentirme afortunada. Yo, ahora mismo, con todo el tema de esos escépticos frente a Europa, a mí hay veces que hay gente que me pregunta, bueno, ¿pero qué hizo Europa por nosotros? Yo siempre digo, las grandes garantías de los últimos años se consiguieron gracias al proyecto de la Unión Europea. O sea, todas esas... Y las grandes infraestructuras, aunque lo comunican muy mal. De esto hemos hablado muchas veces, Joan, pero cualquiera que coja un tren, un AVE, un tranvía, un metro en su ciudad, tal, Unión Europea. Perdona, ¿qué es un AVE? Bueno, el AVE es aquello que utilizan en las zonas ricas. Joan. Lo del Mediterráneo. Lo del Mediterráneo. Sí, me han hablado de ello. Sí. Me han hablado de ello. Creo que va muy rápido, además. Sí, es la verdad, lo que comunica Madrid con todo el Mediterráneo. Ya decía yo que me sonaba de algo, sí. Después hablaremos de eso, Carmen. Pero bueno, terminar. Yo creo que es muy importante ser conscientes que la gran protección que tenemos hoy en día contra los populismos y contra los cambios internos que pueda haber en los Estados es precisamente la Unión Europea. La Unión Europea es la salvaguarda de las libertades ahora mismo frente a los cambios políticos que pueda haber en cada país. Muchos cambios desde aquel 1989, desde la reunificación el 3 de octubre de 1990,
Profesor Abel Veiga, ¿qué reflexión, la primera, de la caída del muro de Berlín y de lo que supuso? Pues la primera quizás es negativa, en un sentido de recuperar o rescatar tres nombres: Guta Lifken, Ida Sigman y Chris Geffroy, que fueron las dos primeras víctimas del muro de Berlín en 1961 y la última en febrero de 1989. Eso es el desgarro, algo que se ha dicho ya en esta mesa, de lo que significa lo abyecto que son los totalitarismos. No los voy a adjetivar así de derecha o de izquierda, porque al final es la negación del ser humano y la aniquilación del pensamiento, la identidad y la autenticidad de las personas, ¿no?, sin valores democráticos de ningún tipo. Entonces, la verdad lo que hay que hacer es un poco, se ha mencionado también por parte de Joan a Jacques Delors, ¿no?, que dijo que vivimos el siglo XX, el siglo más corto de la historia de la humanidad, que empezó en 1914 y acaba en 1989. Luego ya nos vino Máster, nos vino los Balcanes, y nos vinieron las guerras de Irak y todo esto, y parece que se olvidó, ¿no? Es decir, es el siglo más devastador de Europa, después de 5 siglos de guerra, y por eso sí coincido también con Carmen, digo, de lo ilusionante y a veces decepcionante también que es el proyecto de la Unión Europea, porque está hecho por hombres, un gran constructo económico con poca base o arcilla política, ¿no? Es decir, porque el pegamento, vivimos las 2 últimas décadas con unos políticos muy mediocres, sin prácticamente liderazgo de ningún tipo a nivel de la Unión Europea. Se acabó la mejor época que tuvo la Unión Europea, aun estando Gran Bretaña, es decir, y en Gran Bretaña con la dama de hierro, que era muy reacia, igual que François Mitterrand en un primer momento, a la reunificación alemana. Es decir, tuvieron una generosidad y una altura de miras extraordinaria, porque se creían eso que Gorbachov llamaba la Casa Común Europea, en el fondo. Acabó siendo Casa Común Europea a medias en una Unión Europea que creció demasiado rápido, con, pues digamos, con pies de arcilla o de agua simplemente, y acabamos decepcionando también a esos 10 países del este que entraron en su momento en 2005 y adelante, y todavía no hemos sabido digerir. Es la gran lección que nos deja la misma Europa que entre Francia y Alemania durante 2 siglos se mataron, se despreciaron, se odiaron, hasta el punto, se perdió el miedo en Alemania. Hay una gran figura en la política alemana que es Helmut Kohl, con sus luces y sombras, y unos años antes que Harold Schmidt, es el propio Willy Brandt, ¿no? Es decir, en ese momento, que contracorriente, y es decir, Europa fue el campo de batalla de una guerra fría ideológica deshumanizada, de miedos, de errores fácticos. Se dejó hacer, el muro se dejó hacer, como el bloqueo de Berlín unos años atrás también se dejó hacer, y al final pues tú dices, oye, a quien condenaron fue a un pueblo alemán que al final fue derrotado 2 veces, es decir, por el nazismo, por la guerra y por una guerra fría que afortunadamente solo se quedó en fría por aquello de que estaba asegurada la mutua destrucción de todos, ¿no? Es decir, Alemania nos da una lección en eso, pero también la Unión Europea, en ese momento no era Unión Europea, era Comunidad Económica Europea. E insisto en el papel de aquellos líderes, de aquella visión. Incluso rescato un nombre, Felipe González, es decir, como Karol Wojtyła y otros que hicieron mucho en su momento, cuando todo nadaba contracorriente, y el sentido de la oportunidad y digamos, del vértigo, ¿no? ¿Por qué del vértigo? Porque nadie se lo esperaba. Nadie se esperaba. Estamos hablando de octubre del año 89, cuando empieza todo esto, el 9 de noviembre, que lo acabamos de celebrar, y es que el septiembre siguiente para octubre del siguiente año se había reunificado ya Alemania, y aquel famoso, los que hemos estudiado un poco de derecho nos lo explicaban en las facultades, el famoso artículo 23 de la ley de Bonn, que es la Constitución del año 49, que luego se quitó, se eliminó ese artículo para que nadie pensara que algún día los países alemanes germanos, Austria en su momento, pudiera ser asimilado, reunificado de nuevo, ¿no? Es decir, y cómo al final esa madurez, esas ganas de libertad, porque al final son... Y, por supuesto, también hay un personaje clave que es Mikhail Gorbachov, ¿no? En ese momento supo verlo, supo bloquear a un recalcitrante Politburó de la República Democrática Alemana con Erich Honecker a la cabeza, que defenestraron a ese famoso beso todavía que estaba en el muro entre Gorbachov y Honecker. Es que en el telón de acero y la bota soviética se besaban en la boca los líderes en su momento cuando llegaban, y ahí todo se precipitó de una manera increíble, cuando muchos en la propia Alemania hablaban de una federación, una confederación, incluso con unos primeros momentos, y ahí ven que hay unas elecciones en marzo del año 90 y luego ya las que vienen, las municipales, y ahí ya todo corre a prisa, se desactivan los miedos un poco, pues del tema de la OTAN o el tema militar, el tema de hasta dónde puede llegar, la frontera segura de Polonia, que hay que recordar cómo la Unión Soviética de Stalin y cómo la Alemania nazi se abrazaron, y el 23 de agosto del 39
Ribbentrop-Molotov se reparten, es decir, verdad. y hacen una carnicería unos por un lado y otros con la Blitzkrieg y los otros por el otro lado, entonces tú dices, oye, se repartieron esa Europa, pero dices, bueno, pues ahí está la semilla de lo que hoy somos, ¿no? Evidentemente. Y vuelvo al comienzo que decía Joan Vázquez Mao, el ejercicio de la memoria, la didáctica Qué importante y recuperar. es, Abel. Es decir, han pasado solo 30 años, parece que es otro mundo. Yo iba a entrar acababa de entrar ese 3 de octubre en la universidad, es decir, me pilló un poquito pues ya con, bueno, pues una edad adolescente, adolescente seguimos siendo, pero donde eres rebelde, evidentemente, y donde te entusiasma. Yo luego tuve la fortuna de hacer el doctorado en Alemania, entonces es un país que quiero mucho, que conozco, que creo que puedo entender algunas veces, algunas mentalidades. Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo es posible que un país se hubiera dividido? ¿Cómo es posible que la rica y culta Alemania filosófica, el pensamiento, se hubiera dejado arrastrar por un psicópata que, bueno, que también venía la humillación de Versalles, la República de Weimar? Es decir, el desastre de 1919, pues tú dices, oye, ¿cómo fue posible que esta Alemania hubiera llegado a aquello? ¿Y dónde está hoy esa Alemania, que es uno de los grandes motores, es decir, de la Unión Europea? A mí no me gusta hablar que la cabecera del tren o la locomotora sea solo París y Berlín, creo que somos todos, pero está claro que si Berlín y París no tiran, los demás no tiran. Es decir, porque el eje norte-sur sigue ahí y muchas otras fracturas. Permíteme solo una pequeña matización, nada más, en honor a la verdad, solo incorporar una cosa que dice y muy bien Abel Veiga, ¿verdad? Falta un nombre, Abel, de una persona que tuvo una tremenda influencia en esto y que ha pasado a la sombra porque lo hacía en segunda fila. Irina Gorbachova. Irina Gorbachova, que está enterrada en un espacio de héroes en el cementerio que hay en las afueras de Moscú, al lado del lago donde se dice que Tchaikovsky se inspiró para componer el lago de los cisnes. Hoy está demostrado fehacientemente la tremenda influencia positiva que tuvo en su marido y cómo fue un poco el cerebro en la sombra y el apoyo crucial para que él asumiera el inmenso coste de enfrentarse con el establishment soviético, con el Comité Central y acometer aquella labor auténticamente ciclópea, lo digo bien, de derribar el sistema desde dentro, y que hoy en día ya los historiadores te dicen que sin el papel de su mujer no habría sido factible. Entonces creo que también es de justicia reflejarlo, porque muchas veces si eres la mujer pasas desapercibida, ¿no? Sin duda. Raisa Gorbachova. O Raisa, perdón, no Irina, Raisa, lo dije mal, Raisa Gorbachova. Ya que saca el tema de la mujer Joan Vázquez Mao, discursos que se están volviendo a repetir ahora, ya no solamente aquí en España, sino en Alemania, lo hemos vivido en las últimas horas, en los últimos días, el papel de la mujer también, ¿no? Que Carmen, curiosamente o desgraciadamente, vemos discursos reaccionarios que parecían olvidados y que vuelven a primer plano. Cuando hablamos de Europa y de libertades también hablamos de eso, de igualdad, de feminismo, de muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, yo en primer lugar agradezco a Joan esta referencia, ¿no? a las mujeres y en este caso a una mujer que realmente tuvo un peso importante, ¿no? Y digo que lo agradezco porque la historia está llena de esas mujeres que se quedaron en la sombra, ¿no? Pero que realmente fueron importantes y que yo creo que es importante reivindicarlas porque no solo porque sea de justicia, que lo es, sino también porque necesitamos tener muy presentes esos referentes. Hoy en día yo creo que el panorama es totalmente distinto. A lo largo de la historia hubo muchas mujeres que la influencia que tenían muchas veces era a través de sus maridos, ¿no? Que era el papel que se les dejaba tener, la única parcela de poder a veces que tenían. Bueno, al final la presencia de la mujer en aquel momento, ¿no? Que había mujeres, como ya estuvimos comentando antes, hasta hoy en día, claro, en 30 años tenemos un panorama absolutamente distinto, ¿no? Otra gran revolución, seguramente dentro de 30 años recordemos estos momentos como esa gran revolución, que no es un muro de piedra como el que era el muro de Berlín, pero que de alguna forma es un telón que invisibilizó a muchas mujeres, ¿no? El telón de la historia. Profesor Veiga, cuando hablamos de precisamente la generosidad y hablamos de Alemania, cuando se plantea una reunificación en tiempo récord de 89 a 90, 3 de octubre de 90, es muy poquito tiempo, muy poquitos meses. La generosidad pasa por el marco, por la cesión incluso de volver a Berlín desde Bonn y la administración. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo analizas el que Alemania se plantee en tiempo récord, además, reunificar y pasar de
de una economía planificada, un libre mercado, Gracias. etcétera, etcétera. Vaya pregunta, Jacobo. Tengo que reconocer que hoy, martes 3 de diciembre, mis queridos telespectadores y radioyentes, esto no está preparado y esta pregunta no me la sabía, con lo cual voy a intentar... ¿Cómo fue posible el ansia de libertad? Digo, porque al final, es decir, si tienes el estómago lleno es cuando ya piensas en los derechos, en las libertades, los medios de comunicación que ya no se controlaban, como nos recordaba Sean cuando hablaba de Gorbachev, es decir, hay que ver la Unión Soviética dónde venía, la época de Brezhnev y un Chernenko que nadie se acuerda, es decir, es como un papa de un año que duró y de repente llega este hombre de la profundidad de Rusia, y decir, y la glasnost, ¿no? Que es la transparencia y perestroika que viene después, y los propios alemanes se empiezan a dar cuenta ese divorcio absoluto que hay entre el partido y el Estado, es decir, los afiliados, los sindicatos, y hay medios y ven que la propaganda oficial no coincide con lo que están viendo en países más cercanos como Hungría y Checoslovaquia, porque la caída de la libertad. La caída del muro empieza por ahí, porque Sí. intentan llegar y hay una imagen que ya la gente no recordará de aquel verano, que es los ministros de Exteriores austríaco y húngaro cortando la alambrada y diciendo abrir para que puedan ir. Y es cuando empiezan a ver que no es cierto, toda la intoxicación que las dictaduras, eso siempre han hecho. Es verdad que Alemania tuvo que jugar un doble bando, tuvo que jugar una gran partida, yo no sé si de mus, de ajedrez, de póker o de todo. Es decir, y ahí es donde se vio la astucia e inteligencia de Helmut Kohl. Digo, yo antes decía luces y sombras, y ahora ha muerto hace un par de años, y sin pena ni gloria, porque decir, es que es muy difícil que los pueblos reconozcan la grandeza a sus políticos. No sé si porque los políticos son mediocres o porque la sociedad es igual de mediocre que ellos, o somos profundamente desagradecidos. Pero ahí la inteligencia que tuvo Kohl es que costó de entre 11 y 12 mil millones anuales de marcos alemanes, que es, para que la gente hoy lo entienda, la mitad del euro, es decir, que se dobló el cálculo del euro para convertirlo de las monedas soberanía, porque nada es más soberano que una moneda. La lengua ni siquiera lo es, pero la moneda sí lo es, y en ese momento pues le costaba entre 11 y 12 mil millones de marcos anuales para Moscú, es decir, todo el pago de la reunificación, traslado de maquinarias, etcétera, y del ejército que tenían allí. Estamos hablando de 400.000 hombres de la Unión Soviética que estaban diseminados por los países del este, mal conocidos. Y hay que recordar, y los oyentes pues sabrán que había un pacto de Varsovia que era un poco que nace a remolque de la OTAN, ¿no? Entonces ahí lo que sí se hizo, y que era un caballo de batalla muy importante, era quién negociaba, si una Alemania con la otra Alemania, o las dos Alemanias, y fue lo que se conoció como el 2+4, ¿no? Es decir, los dos Alemanias más las cuatro potencias ocupantes. Ciertamente en el año 48 ya hay una bicefalia y se pasa a una bizona, el mundo anglosajón, los británicos y los norteamericanos ya ceden su tal. Francia tardó un poquito más y luego ya queda un bloque frente, y que es lo que acaba en su momento en el año 48 con el Estado de la República Federal Alemana. Entonces ahí pues hubo 2+4 y hubo grandes compensaciones económicas, la promesa de la frontera Oder-Neisse, es decir, un momento con Polonia, y luego pues llegó a hablar en su momento lo que serían unos 400.000 millones de dólares. Yo no sé si eso es verdad o no en compensación, etcétera. ¿Por qué? Porque sobre todo Gorbachev se la jugaba en la economía y en el enorme, es decir, la República Democrática Alemana, es decir, tenía un retraso económico y tecnológico muy alto porque se basaba sobre todo en su sistema de producción, era mano de obra intensiva, pero no en tecnología, no en maquinaria, pues se había quedado obsoleta, y sobre todo por esa carrera de armamentística que venía desde la Unión Soviética. Eso lo vio muy bien Ronald Reagan, que no lo habíamos mencionado hasta ahora, pero que también tiene un discurso muy relevante en el 87 en el propio Berlín. Es decir, y esa guerra, la guerra de las galaxias que llamó, ahí es donde se demostró que había colapsado la Unión Soviética. Entonces, a la Unión Soviética le interesaba mucho reactivar el comercio bilateral con Europa, etcétera, y sobre todo con Alemania. Es decir, quizá todos estos coadyuvantes en ese momento, es decir, más todo ese nacionalismo que se estaba despertando. Creo que hay otro dato que los telespectadores y oyentes tienen que escuchar, es que la Unión Soviética le queda un año de agonía en ese momento, es decir, salvo la farsa esa muy rara que hubo de intento de golpe de Estado, no golpe, que nunca se explicó, y Boris Yeltsin encima de un tanque, y a Gorbachev que no le dejan venir de la Duma y parece que le han secuestrado. El propio Gorbachev, el penúltimo día de final de año del año 91, firma el acta de función de la Unión Soviética. Es decir, es que entre el intervalo 1989-1991 y las revoluciones de terciopelo, no solo se unifica Alemania contra pronóstico, porque nadie lo aventuraba, sino que surgen nuevos países dentro de la Unión Europea, el desmembramiento de Checoslovaquia
en 2 países y más todo lo que vino a los Balcanes, sino que de repente surgen 15 nuevos países que era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas o Socialistas Soviéticas, ¿no? Pues todo eso coadyuvó en una dirección que nadie se lo podía esperar. Y alguien en el libro comentaba, yo creo que es el profesor González Lasio, nuestro expresidente, una gran cabeza, que decía que en estos momentos, es decir, la historia, el final de la historia de Francis Fukuyama, es decir, nadie ha aventurado realmente decir, vale, ha triunfado la economía de mercado, ha triunfado la democracia liberal. Bueno, hay quien dice que en el mundo solo hay 23 o 24 democracias, que ni siquiera Italia es una democracia, eso lo dicen los politólogos, Rusia desde luego no lo es, pero la Unión Europea es el único espacio realmente, quitando Estados Unidos, donde hay una democracia plena. Hay también como una especie de simbología en la evolución de ese muro de cientos de kilómetros en la RDA y de 40 y pico partiendo Berlín, Joan, ahora que vemos y estamos viviendo y conviviendo en una Europa sin fronteras, ¿no? También es un cambio, a pesar de que algunos países de la Unión Europea no ponen o están poniendo vallas ahora para evitar que se vayan sus ciudadanos, sino para evitar que entren cuando hablamos de la inmigración, pero sí hay o ha habido un concepto que ha cambiado, ¿no? De una Europa más libre, más abierta, más Schengen, desde aquel 89, ¿no? Mira, por muy rápida que vaya en la defensa de las libertades y los derechos, que gracias a Dios, y un poco también la mentalidad de la gente, desde la combatividad de la gente mayor hasta la ilusión de la gente joven y lo que significa Internet, pero por muy rápida que vaya en las defensas de las libertades y de los derechos, siempre irá más rápido los que generan la eliminación o la minoración de esas libertades y esos derechos. Y cuando consigues unos derechos sociales, no te preocupes que aparecerá una crisis para que quienes no han generado la crisis paguen las consecuencias y quienes han generado la crisis, además de verse beneficiados con 60.000 millones de euros en España, que por cierto hay que aprovechar para recordar que no han devuelto, a pesar de que constantemente vemos en los medios de comunicación, ¿verdad? Hombre, pues lo que afecta en Galicia, yo me alegro muchísimo de los buenos resultados de la banca, lo que me gustaría es que nos devolvieran los 6.000 millones con los que hemos pagado todos la transición de Nova Galicia y Caixa Galicia hasta banca, ¿verdad? No estaría mal que lo devolvieran, pero bueno, eso es un pequeño inciso. ¿Qué ha ocurrido? Mientras tirábamos los muros físicos, las barreras físicas, las fronteras físicas, han emergido, y Carmen hacía referencia a ello, los muros virtuales. Y esos muros virtuales son muros muchísimo más sólidos, muchísimo más duros, muchísimo más represivos, porque son los muros que crea la propia mente humana. Y, como decía, yo creo que era León Felipe, no recuerdo, decía, al final, todos esos cuentos, todos esos muros los ha inventado el miedo del hombre. Y el propio miedo del ser humano, el que le asusten con toda una serie de fakes, ¿verdad? Y entonces busque, digamos, como seguridad, vamos a llamarle, ¿dónde la busca? En regímenes autoritarios, en actitudes autoritarias, en populismos, en temas que distraen la realidad de los problemas, lo que ya los romanos habían inventado con pan y circo, por decirlo en castellano, ¿no? Por lo tanto, sí se han conseguido tirar algunos muros, afortunadamente, muros físicos, fronteras físicas, pero han emergido otros muros. Y son muros que estamos viendo día a día, y son muros que incomprensiblemente se cimentan a través del voto democrático sobre el miedo de la gente, el miedo a la ruptura de España, el miedo a los emigrantes, el miedo... Es que mire usted, el único miedo que hay que tener es a los que se aprovechan. El miedo y el discurso del odio. Claro, claro. El discurso Europa del odio, ens roba, que utiliza Boris Johnson y compañía, ¿no? Sí, pues, eso era igual que España nos roba, ¿no? Claro, por eso. Pues sí. Europa nos roba y que cuando nos vayamos de la Unión Europea vamos a conseguir 300 millones de euros por semana para la sanidad, que dijo en la BBC y al hilo de eso, Nigel Farage. Exacto. Y al hilo de esas mentiras que generan el miedo, la inseguridad y que les está dando resultado, lamentablemente, déjeme que resuma brevemente una anécdota que yo viví. El año anterior, la caída del muro de Berlín, yo estaba visitando Hungría. Y había caído el régimen comunista en Hungría aquel año, creo recordar que fue primero Hungría y después Checoslovaquia, o al revés, ¿no? Perdón. Y yo recuerdo que en aquel momento iba en coche, desde Viena hacia Budapest. No había autopistas, claro, las autopistas se han construido, por cierto, con fondos comunitarios, dicho sea de paso, ¿verdad?
esos que ahora tanto combate el Víctor Orlán, pero que han modernizado su país. Y lo sigue modernizando. Y lo sigue modernizando, exacto. Y aquella carretera de 2 carriles era imposible adelantar. Es decir, yo en este caso sí, porque venía en dirección contraria, y era una fila de kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de aquellos cochecitos alemanes, que yo recuerdo que eran los Badbus, si no recuerdo mal. Los más afortunados tenían pequeñas caravanas de estas casi monovolumen, que apenas cabían allí 2 personas, y veías familias enteras en aquellos coches como sardinas, escapando desesperados a la aventura sin saber a dónde iban, porque se había abierto una brecha en la frontera de Hungría con Occidente, y como tenían, vamos a llamarlo entre comillas, libre circulación entre los países del Pacto de Varsovia, iban a la embajada de la República Federal de Alemania. Exacto. Para pedir. Y entonces huían para poder llegar nuevamente a Berlín, donde muchos de ellos tenían familia, ¿no? Y aquello era tremendo. Yo recuerdo llegar a Budapest, y en aquellos años viajaba, llevabas el coche, la tienda de campaña, y yo recuerdo que no había forma de parar en ningún camping, en nada, porque estaba todo completamente abarrotado de estos refugiados, porque eran refugiados, ¿verdad? Sí. Y yo recuerdo la población... Se calculaban 100.000 desplazados en el año 89. Yo solo, os puedo decir que en las horas que llevo en la carretera, no me acuerdo ahora mismo, 5 o 6 horas que me llevó desde Viena hasta Budapest, insisto, una carretera normal, sin de carril, o sea, doble carril, no, doble carril, un carril de cada lado, no doble carril, vaya. Y yo recuerdo que es que no había un espacio libre, ¿no? Los que venían enfrente no podían adelantar, eran kilómetros, ¿no? Y aquellos refugiados que huían tenían todo el apoyo de la población húngara, porque era la solidaridad de que ellos acababan de derribar al régimen comunista. Por cierto, muchos de ellos, no han pasado tantos años, probablemente son los mismos húngaros o los hijos de aquellos húngaros que ayudaron a los alemanes que hoy le están cerrando la puerta a los refugiados que escapan del integrismo, otro tipo de totalitarismo islámico. Sin duda. ¿Qué es lo que ha cambiado, aparte de los líderes totalitaristas, para que aquel pueblo húngaro que ayudó a sus congéneres alemanes a huir de una dictadura ahora le cierran la puerta a los sirios que huyen de otra dictadura, no sé si igual o aún todavía peor? Carmen, ahí entra en juego todos los discursos, el populismo, el fascismo, la ultraderecha, los nacionalismos como el inglés, hablaba de Víctor Orbán antes en Hungría, Polonia, podríamos seguir. En medio de ese caldo de cultivo, ahí está la Unión Europea que intenta seguir adelante y conjugar todo. Sí, que intenta seguir adelante sobre esa idea de la paz perpetua, ¿no? Que al final, de alguna forma, yo reivindico mucho esa idea de Saint-Pierre, que de alguna forma está en ese nacimiento de la Unión Europea. Me llama mucho la atención, estoy totalmente de acuerdo con Joan, en el peligro que entraña el miedo, ¿no? Ese miedo que, como decía Aldous Huxley, llega a expulsar la humanidad misma del ser humano, ¿no? En este caso, vivimos una sociedad en la que tenemos más acceso a la información que nunca, o por lo menos tenemos los medios para acceder a esa información, una información a priori sin barreras, ¿no? Una información accesible. Pero eso también se puede utilizar, como Exacto. ya se ha demostrado, Entonces, vía Rusia en el Brexit, vía Rusia en otros, claro, etcétera, u otros países, no solo Rusia. Ojo. En el Cataluñit. Exacto. Claro, al final una información que acaba en una desinformación y y que puede acabar muchas veces en una manipulación muy grande como lo que estamos viendo, ¿no? Y sobre todo no hay nada que una más a una sociedad que un enemigo común, ¿no? Y eso lo estamos viendo en muchos populismos, ¿no? O sea, no hay nada más efectivo desde el punto de vista de la estrategia que generar ese enemigo común frente al cual despertar el miedo de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es uno de los grandes peligros de hoy en día, ¿no? O sea, que hayamos llegado hasta aquí. Yo de verdad que envidio muchísimo la actitud que de miras que en su día tuvieron los representantes que hoy en día que nos permitieron que hoy en día estemos viviendo en un espacio de libertad, de seguridad y de paz, ¿no? De paz, bueno, siempre es relativa, ¿no? Pero y sí que es cierto que el tema de los miedos, de la desinformación, yo creo que es la gran amenaza, ¿no? Del siglo XXI. Abel Veiga, desde tu punto de vista, en este popurrí que tenemos en Europa, con esos discursos que calan mucho en todos los países,
desde Beppe Grillo y el Movimiento 5 Estrellas, pasando por la Liga Norte, Frente Nacional, que ya está por encima de las encuestas de Macron y que por eso endurece las leyes de inmigración, Alternativa por Alemania, con ese enfrentamiento la semana pasada que vimos en el Parlamento alemán, Víctor Orbán, Polonia, etcétera. ¿Qué nos está pasando y hacia dónde vamos? Vox en España, digo porque hablamos mucho de Vox, la ultraderecha que entra en el Parlamento portugués por primera vez en la historia. Bueno, yo no me preocuparía tanto. Es decir, yo antes en el almuerzo decíamos que el gran canciller alemán en su época, Bismarck, decía: España es un gran país porque han tratado durante siglos de destruirlo y no lo han destruido. Bueno, pues Europa probablemente es lo mismo. Yo estoy deseando ya que el Brexit se active cuanto antes, porque esto es como un matrimonio, nadie te obliga a estar, es libre y voluntariamente. A mi mujer se le olvidó lo de voluntariamente en la iglesia decirlo. Digo, ¿será válido? Digo, me supongo que sí, espero. Es decir, vale, es fruto de la sociedad artificial. No voy a citar a Bauman, como decían, pues líquida o vaporosa o tal. La gente no piensa, no reflexiona. Es decir, hoy tiene más poder un tuit o cualquiera que leamos una red social, nos dejamos intoxicar. Tan peligroso es el exceso como el defecto de información. Hoy vivimos muy bien. Muy bien, digo, cómo vivían nuestros padres, cómo vivían nuestros abuelos. Es verdad que nuestros padres y abuelos tenían un peso y un poso y una palabra que se cumplía hasta el final. Es decir, yo vengo del mundo de la aldea y de abuelos emigrantes. ¿Quién no tuvo un abuelo en Cuba, en Uruguay o sí, un padre? Es decir, entonces dices, era otra generación. Es decir, estamos cansados que tenemos la mejor generación, la más formada. Digo, y la más tonta, y la más engreída, y la más arrogante. No es más, es decir, no, es que ahora la juventud de ahora lo escuchas o lo lees en los medios. Es decir, tiene mucha confianza en sí misma. ¿Confianza en qué? Es decir, si hay 3.800 suicidios al año solo en España, de lo que no se habla, casi 11 diarios, y la mitad de ellos son de 25 para abajo, ¿no? Entonces digo, bueno, vivimos una sociedad muy apresurada, muy alocada, es decir, donde la abundancia genera mucha soberbia y también mucha desigualdad, individualismo exagerado. Tú creo cuando decías hace un momento como esa misma Hungría, y me vino a la cabeza aquel entrenador de fútbol con el niño y la reportera húngara que le pone la zancadilla y que le tira, sí, y que luego no sé si vino al Alcorcón o a Madrid o a Getafe y le recogieron. Bueno, es decir, es que olvidamos muy pronto, es decir, cuando las penurias, cuando se hablaban de las mujeres, antes Carmen nos hablaba de las mujeres, me viene así de repente pues el recuerdo de decir, gracias, ojo con lo que voy a decir, gracias a la Segunda Guerra Mundial despertó el papel de la mujer. Claro, ojalá nunca hubiera habido guerra mundial y hubiera despertado siempre la mujer. ¿En qué sentido? Es que las fábricas eran las mujeres, las que hicieron todo, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en la Alemania devastada, eran las mujeres. ¿Qué le pasó a casi 900.000 mujeres cuando entró el Ejército Rojo en Alemania y solo en Berlín? Y lo que nacieron 9 meses después, que es algo que la historia es muy vergonzosa, pero digo, el papel de la mujer en Europa, tomamos conciencia de él. Es verdad que aquí con la Segunda República, en Inglaterra un poquito antes, para el derecho del voto, es decir, la mujer por fin pudo reivindicarse, es decir, y de hoy que, bueno, pues es otro tipo de lucha, otro tipo de reivindicación, donde yo a veces siempre digo, yo que estoy en el mundo de la universidad, digo, menos mal que en el mundo de los funcionarios o de la universidad sí hay una igualdad, en otros, claro que hay que ir con conquistas. Pero tenemos que mirar hacia nuestro lado, que es muy bonito cuando ves desde tu cómodo sofá de tu casa o la poltrona las imágenes y cambias de canal, porque claro, ver a un niño en Turquía ahogado, un pequeñito de 2 años, como todos vimos, Orbán, sí, es decir, o como vimos luego un niño sirio, pues claro, ¿qué hacemos? Cambiamos de canal, ahora que llegan las Navidades, claro, no todos nos subimos a esta fantástica noria que tenemos aquí enfrente y todos nos hacemos buenos, vamos a ver a los abuelos al asilo, no somos buenos, con los hermanos con los que no nos hablamos. Bueno, es que Europa vive en un reino de indiferencia total hacia lo demás, de un mundo muy hedonista, en sociedades muy vacías, y está sufriendo un poco muchas contradicciones internas, no sabe hacia dónde va. Tú antes me lo preguntabas, ¿hacia dónde vamos? No lo sabemos, más Europa, menos, fronteras, no fronteras, ¿tiene sentido? Esto es un viejo debate de hace 20, 30 años, crecer más y consolidar no solo el núcleo, 2 Europas, cuando el que acaba de fallecer hace un poco expresidente francés, Chirac, sí, él era muy reacio a decir, hablaba siempre de 2 Europas, 2 velocidades. A lo mejor hoy hubiera habido una Unión Europea mucho más sólida, más consistente, o quizás no. Tenemos lo que tenemos, ¿no? Porque al final es la política, los políticos, el verdadero poder, lo económico, es decir, los grandes emporios económicos. Schwab no lo decía abiertamente, pero es la banca, ¿no? Es decir, los grandes emporios y las grandes empresas ahora tecnológicas, todas esas, son los que tienen de rehenes a los políticos. Hay una mediocridad absoluta, pues bueno, es espejo y reflejo de lo que son unas sociedades pues muy inconsistentes.
potentes, ¿no? Muy mal formadas, muy mal preparadas, es decir, donde no hay inquietud por nada y donde todos miramos un poquito solo a mi yo, desde mi yo y dentro de mi yo, ¿no? Bueno, pues Europa tiene un momento muy importante y quizás un momento atractivo es de redefinirse un poco. Hay que tener mucha valentía, claro. A mí me da mucho miedo alguien que gana unas elecciones en el Elíseo y sale ahí como si fuera masonería pura, en las sombras del Louvre, la pirámide y una sombra proyectada, todo calculado, y que se cree el nuevo emperador de Europa como es Emmanuel Macron. Será muy inteligente, ¿no? Pero no tenía ninguna formación política, había sido exministro, pero bueno, eso pasa en muchos gobiernos, junta, todo lo que queramos, todo el mundo pues... y ya está por debajo en las encuestas. Y ya está por debajo. Y ahora quiere reactivar de nuevo que Europa, y me preocupa el terrorismo, y no China ni Rusia. Bueno, falta ahora una voz. Angela Merkel está de retirada, lleva un año, casi 2, de ostracismo total. Hay un debate muy fuerte en Alemania sobre esto. Italia hemos visto cómo la jugada de Salvini, afortunadamente para él le salió mal y afortunadamente para 40%. Para el resto, y decir, y ojo, es que hemos visto lo que se conoce como los países de Visegrado, Polonia, Chequia, Eslovaquia y Eslovenia, con el apoyo muy oportunista de Italia porque no cumplía ciertos requisitos económicos, de deuda, de déficit, cómo han podido parar o bloquear ciertos temas de cuestiones de inmigración. Y esa misma Alemania que todavía hoy se lamenta de la barbarie del Holocausto, y aunque hayan pasado 70, 80 años, que incluso les lleva nunca a condenar ninguna actuación de Israel en Palestina ni todo lo que queramos, esa misma Alemania es la que más refugiados de Siria ha acogido. Es decir, es que curiosamente podemos decir, podrá salir, si recordáis, hace 2 años o 3, no recuerdo ahora mismo, esas navidades que hubo una serie de violaciones y todo eso, es decir, pero no ha cerrado fronteras, todo lo contrario, los ha asumido, ¿no? Dinamarca no ha hecho eso, otros países, España, welcome refugees, como ponía en el Ayuntamiento de Madrid, en la Cibeles, o el antiguo Palacio de Correos, pero ¿a cuántos hemos acogido? Prácticamente a nadie. Es decir, claro, también nosotros tenemos un problema muy intenso en nuestra frontera del sur. Y por cierto, y termino, qué malos son los muros, ya sea entre Gaza e Israel, Cisjordania, todo lo que queramos, ya sea el muro de Berlín, ya sea en Ceuta y Melilla, porque los muros solo sirven para dividir y hay que derribarlos todos. Sin duda, y hace 30 años ya de aquel muro que no iba a ser una realidad, estuvo 28 años y que nos dejaba incluso esa imagen del último tiroteado en el año 89, que parece que nos queda muy lejos. Y fue antes de ayer cuando se veían esas imágenes y cuando ahora afortunadamente estamos conmemorando que ya han pasado 30 años. Joan Vázquez Mao, Carmen López, Abel Veiga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Vamos a despedir, enseguida volvemos en la radio. Hasta ahora.